sin más que agregar, les doy la más cordial bienvenida, ¿verdad?, el día de hoy. Espero que los conocimientos tributarios en cuanto a precios de transferencia que les van a transmitir el día de hoy sean de mucho provecho para todos ustedes. Y pues sin más que agregar, los dejo con el licenciado Giancarlo Andino. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para nosotros, el Servicio de Administración de Rentas, tener estos espacios con nuestros obligados tributarios en los que podamos brindar estas capacitaciones, ¿no? Estas ayudas en un tema relativamente, si se quiere decir nuevo, sí, porque la ley, si bien tiene fecha 2011, no entró en vigencia hasta el 2014, entonces entendemos que es un tema de interés para muchas personas. Puede ser personas que por primera vez escuchen hablar de precios de transferencia o personas que ya más o menos lo conocen, pero siempre querían saber un poquito más sobre el marco legal, ¿no? La normativa que rige los precios de transferencia en nuestro país. Entonces, si bien esta capacitación va a ser más que todo relacionada a lo que es la normativa vigente, no obstante, siempre voy a tratar de dar, por ejemplo, de ejemplificar lo que son los métodos, relacionándolo con los artículos de nuestra normativa y cosas técnicas. Seguramente el Departamento de Formación y Capacitación las programará para capacitaciones futuras en las que podamos indagar más a fondo, ¿no?, sobre este tema tan interesante que son los precios de transferencia. Sin más espera, vamos a continuar con la presentación. Y esta presentación está dividida en siete etapas, que va desde la primera, el marco jurídico de precios de transferencia. Les voy a presentar como un mapeo de los decretos, acuerdos y acuerdos especiales que componen la normativa de precios de transferencia en Honduras, el objeto y ámbito de aplicación de la ley, definición de términos, las facultades que tiene la administración tributaria en precios de transferencia, las obligaciones formales de nuestros contribuyentes en precios de transferencia, cuáles son estos métodos, los métodos permitidos por la ley, y el régimen sancionador y las infracciones tributarias de precios de transferencia. Entonces empezamos con lo que es el marco jurídico, que les decía que era como un mapeo de la ley y de los acuerdos que regulan los precios de transferencia en Honduras. Empezamos con el artículo 113 del Código Tributario, el cual en su numeral 1 pues dice que la administración para las determinaciones de precios de transferencia debe verificar la existencia de precios de transferencia entre las partes relacionadas que puedan haber entre nuestros obligados tributarios. La ley especial, que como les decía tiene fecha de 2011, no obstante entró en vigencia hasta el 2014. El reglamento, que es el acuerdo 027-2015, que fue publicado en la Gaceta en el 18 de septiembre del 2015, y en el reglamento está el artículo 38, que el artículo 38 es el que nos remite, el que nos dice qué debemos tomar como referencia técnica en precios de transferencia, que estas vienen siendo las directrices en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias, que publica la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que también la OCDE publica no solo las directrices, sino que muchos otros documentos relacionados a la tributación y a la fiscalidad internacional, como por ejemplo ahorita recientemente publicaron, que si bien no es cierto, no forman parte íntegra de las directrices, pero publicaron un documento bien interesante que sirve como referencia técnica tanto para contribuyentes como para administraciones tributarias en estos tiempos de pandemia, ¿no?, que es relacionado al COVID-19. Entonces, esas son partes de las referencias que tomamos nosotros, que publica la OCDE, y los acuerdos especiales, que vienen siendo el acuerdo DSG 004-2016, que este es bien importante, por ejemplo, para los pequeños contribuyentes, porque dice cuál es el límite de ellos, si están exentos o no de presentar la declaración para un determinado periodo fiscal, que se lo vamos a tocar más adelante, vamos a entrar más a detalle, pero es como para dar una introducción. Y el acuerdo SAR 411-2018, que habla sobre el ajuste primario, que el ajuste, básicamente lo que establece el acuerdo es que los ajustes de precios de transferencia se van a sumar a la renta neta agravable de los contribuyentes. Y esto básicamente es una introducción, un mapeo a la normativa de precios de transferencia en Honduras.
¿Y cuál es el objeto y ámbito de aplicación de la ley? Bien, el objeto tiene, las presentes disposiciones tienen por objeto regular las operaciones comerciales y financieras que se realicen entre partes relacionadas, para que éstas sean valoradas de acuerdo al principio de plena competencia o de libre competencia. Más adelante vamos a definir qué significa plena competencia. El ámbito de aplicación de la ley, que si bien está establecido en el artículo 2 de la ley, así como en el del reglamento, y en el artículo 5 de la ley, que es el que dice, bueno, en resumen dice que la ley alcanza sin decisión alguna las operaciones que se puedan dar entre partes relacionadas locales y o del exterior, de conformidad a los artículos 2 y 5 de la ley, que se ve ampliado también en el artículo 2 del reglamento, que habla sobre que alcanza a operaciones entre partes vinculadas, ya sea dentro del territorio hondureño o fuera del territorio hondureño, y el artículo 113 del Código Tributario vigente, y el artículo 5 de la ley, que es el que dice que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan operaciones con sus partes relacionadas, pues deberán pactarlas de acuerdo a lo hayan hecho partes independientes. Vamos a continuar. Y les decía anteriormente que lo que trata la ley es de que las partes relacionadas pacten sus operaciones comerciales y o financieras de acuerdo al principio de plena competencia, que es como si estas empresas vinculadas operasen como partes independientes en situaciones comparables. Y, por ejemplo, para algunos de nuestros asistentes el día de hoy, que para ilustrarles, les vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, que yo soy una empresa X en el país X y tengo mi parte relacionada en el país Y, por ejemplo, y le vendo a independientes también. Imaginémonos que vendemos motores, que son los mismos motores, tienen las mismas especificaciones, para ejemplos de ilustración. Entonces, si yo le vendo a mi parte independiente a 100 unidades monetarias, yo le debería vender a mi parte relacionada a 100 unidades monetarias, ¿no? Porque son partes de esa negociación que yo hice con mi independiente, obedece a las fuerzas del mercado, ¿no? A la oferta y a la demanda, pero puede ser que yo a mi parte relacionada, por el hecho de ser vinculado, le venda a 50 unidades monetarias. Entonces ya ahí vemos una diferencia de 50 unidades monetarias entre la parte independiente y la relacionada. Entonces esos precios de transferencia son los que busca regular la ley y la normativa de Honduras para que haya una tributación equitativa, ¿no? Entre las empresas que tienen partes independientes y partes relacionadas. Vamos a continuar. Entonces, en el decreto 232-2011, que es la ley, en el artículo 3, ya en el numeral 3, vamos a empezar a ver lo que son los criterios de relación. Entonces, el numeral, el inciso A, que dice, es cuando una empresa participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra debidamente documentado y legalizado. Entonces aquí podemos ver lo que es participaciones directas e indirectas en este gráfico que tenemos acá, porque, por ejemplo, la subsidiaria A es relación directa con la matriz, la subsidiaria B, pero vemos que la subsidiaria C forma parte del todo, ¿no? Del conjunto de la empresa multinacional. Entonces ahí podemos ver lo que son relaciones directas y relaciones indirectas. Entonces, se puede dar también por personas naturales. Claro, que por ejemplo, personas naturales jurídicas que participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra empresa debidamente documentado y legalizado. ¿Y por qué personas naturales? Porque puede ser que esta participación se dé de acuerdo a las relaciones que establece el título 9 del Código de Familia, ¿no? Que son cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad y el civil, que estas relaciones se ven ampliadas en lo que es el acuerdo, en el artículo 11. Ya podemos encontrar más definiciones de relación entre partes relacionadas. Vamos a continuar. Y sean sociedades que constituyan individualmente una unidad de decisión donde una sociedad es socia de otra de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la ley. Por ejemplo, aquí básicamente está hablando de lo que es el control. Entonces, la empresa A tiene el 75% de capital de la empresa C. Ahí hay una relación porque la empresa A tiene el 50+1, ¿no? Tiene la mayoría de participación en la empresa C y eso entra entre criterio de relación según el inciso E
del artículo 3 de la Ley de Precios de Transferencia. O se realicen operaciones comerciales y o financieras entre sujetos pasivos o residentes domiciliados en el territorio nacional con otras empresas que se ubiquen en jurisdicciones que se cataloguen como paraísos fiscales. Eso también entra en los criterios de relación, a menos que Honduras haya suscrito un convenio de intercambio de información con estos paraísos fiscales, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero si no se ha suscrito ese convenio de intercambio de información, se considera partes relacionadas en base al inciso D. El inciso B, una persona natural o jurídica residente también tiene establecimientos permanentes en el exterior. Un establecimiento permanente situado en Honduras que tenga su casa matriz residente en el exterior y otro establecimiento permanente de la misma, o una persona natural, sociedades o empresas relacionadas con ella. Es decir, si mi casa matriz está en los Estados Unidos, pero hay un establecimiento permanente aquí en Honduras, ¿sí? Un lugar fijo de negocios en donde el comercio lleva a cabo toda su actividad comercial, se considera que son partes relacionadas. Se trata de una sociedad relacionada con otra, con los mismos consejeros o administradores, que aquí entraban, ¿se acuerdan que en el inciso A decía control o dirección? Y entonces aquí viene entrando en lo que es la dirección, ¿no? Porque tengo a mi persona X que toma las decisiones en la empresa Y y la misma persona X toma las decisiones en la empresa Y. Entonces ahí vemos que hay una relación por dirección entre ambas empresas. El numeral 5 del reglamento en su artículo 11 dice cuando goce de exclusividad como agente, distribuidor o concesionario para la compraventa de servicios o derechos por una parte de otra, siempre y cuando esta relación contractual revista de carácter preferencial. Entonces aquí ya empezamos a ver lo que es la exclusividad, y son estos que le decía, estos términos que se ven ampliados en el acuerdo que no se veían establecidos en la ley, pero ya en el acuerdo empezamos a desglosar un poquito más lo que es la normativa y clarifica algunos de los términos que quedaban un poco confusos en la ley. ¿Y cuáles son las facultades de la administración tributaria? Bien, según el artículo 6 de la Ley de Precios de Transferencia y el 16 del acuerdo de precios del acuerdo 027-2015, la administración tributaria tiene la facultad de realizar ajustes en los costos, deducciones, ingresos, utilidad o pérdida o cualquier otro concepto de la declaración de impuestos sobre la renta mediante la determinación del precio o valor de las operaciones comerciales y financieras en las cuales los contribuyentes han adquirido o enajenado bienes, servicios, considerando las siguientes circunstancias, que es, como les decía al principio, cuando la venta de bienes o servicios se realiza a un menor precio que el de mercado entre partes independientes, que es el ejemplo que les ponía al principio, que yo le vendo a 100 a mi parte independiente, pero a mi parte relacionada, por ser relacionado, le vendo a 50, cuando lo correcto debería ser 100 a ambas partes en base a las fuerzas de mercado. O se puede dar lo opuesto, ¿no? Que le compro más caro a mi parte relacionada de lo que se den negociaciones entre partes independientes, que es el inciso B, cuando el costo de adquisición sea mayor que el precio de mercado entre partes independientes. Entonces la administración tributaria, mediante las fiscalizaciones, puede tomar este tipo de determinaciones al haber analizado todas las circunstancias que rodean la operación. Y para nuestros obligados tributarios, ¿cuáles son sus obligaciones formales en materia de precios de transferencia? Bueno, aquí vamos a hacer un poco de pausa porque yo sé que es de interés para bastantes de nuestros invitados el día de hoy saber si están en la obligación o no de presentar la declaración de precios de transferencia. Entonces, para nuestros obligados tributarios catalogados como grandes o medianos, si hacen operaciones con partes relacionadas, están en la obligación de presentar la declaración en base al artículo 30, numeral A. Para saber si ustedes son grandes o pequeños o medianos, porque yo sé que a veces existe esa duda, cuando ingresen a oficina virtual con su contraseña, en la parte de arriba van a ver qué tipo de obligados tributarios son o cómo están catalogados, o bien pueden llamar a asistencia del Servicio de Administración de Rentas para que les aclaren esa duda en caso la tengan.
Y para nuestros obligados tributarios, el inciso B, que habla si hacen operaciones comerciales o financieras con empresas que estén en regímenes especiales, no regímenes preferentes. El inciso C, que habla sobre si están en paraísos fiscales. Y el inciso D, que este es el que les aplica a nuestros pequeños obligados tributarios, que nos remite a lo que les decía que era el acuerdo DEI SG 004, que dice que está el límite de $1 millón. Entonces, si nuestros pequeños obligados tributarios durante un periodo fiscal en sus operaciones acumuladas con partes relacionadas, ya sean comerciales y o financieras, hacen operaciones mayor a $1 millón, están en la obligación de presentar la declaración de precios de transferencia. Ahora, si no superan el límite de $1 millón, nuestros pequeños obligados tributarios no están en la obligación de presentar la declaración de precios de transferencia. Ahora bien, el artículo 32 del reglamento dice que la administración tributaria puede requerir el estudio, entonces nuestros obligados tributarios deben proporcionarlo cuando, por ejemplo, les llegue un requerimiento de información, que les solicitemos el estudio para X periodo fiscal. Entonces, como parte de sus obligaciones formales, deben presentar el estudio en esa instancia, sino cuando se requiera. Aquí voy a hacer una pausa también, porque yo sé que está la duda porque el acuerdo establece que el método se debe notificar por escrito, ¿no? Pero el método se da notificado por escrito al momento en que ustedes presentan la declaración, porque en la declaración les va a pedir qué método utilizaron. Entonces ahí se entiende que fue notificado por escrito qué método se utilizó para valorar las operaciones comerciales y o financieras que hayan tenido con sus partes relacionadas. Y esto es lo que les mencionaba anteriormente, las disposiciones del artículo 30 del Acuerdo 027-2015 que resume los términos que obligan a los obligados tributarios o los eximen de la presentación de la declaración de precios de transferencia, que el número 1 es partes relacionadas o vinculadas, que le aplica a los grandes y a los medianos obligados tributarios. Si ellos realizan operaciones con partes relacionadas, ya están en la obligación de presentar la declaración. Personas naturales o jurídicas amparadas en regímenes especiales o que gocen de beneficios fiscales, partes relacionadas o vinculadas residentes en países catalogados como paraísos fiscales. Y aquí, lo que les decía anteriormente sobre el acuerdo de SG 004-2016, que es sobre los obligados tributarios que se catalogan como pequeños, que realicen operaciones con partes relacionadas en un monto acumulado inferior a $1 millón o su equivalente en lempiras, no están en la obligación. Ya si lo superan, sí estarían en la obligación. Y aquí el cuadrito es sí, el recordatorio de los pequeños, perdón, de los medianos y de los grandes, que no hay un monto que los exima de la presentación. Ya pueden ser $1 millón, 20 millones de dólares, 50, 100. Si hacen operaciones con partes relacionadas, ya están en la obligación de acuerdo a la normativa vigente en Honduras. ¿Y cómo se debe presentar esta declaración? Bueno, el artículo 37 del reglamento, la que dice que la Dirección Ejecutiva de Ingresos en aquel entonces, o sea, la Administración Tributaria, debe proporcionar los medios telemáticos para que nuestros obligados tributarios puedan presentar la declaración de precios de transferencia. Y bueno, este es el aplicativo DeadLife, que ahí debe ser presentada. Después ingresan al módulo de precios de transferencia en el formulario 557, donde se genera la declaración y se exporta para posterior análisis de nuestro departamento. Cabe mencionar que si llega el día de que les toque presentar la declaración y presentan algunos errores en sistema o tienen algunas dudas, al final de la presentación vamos a dejar nuestro correo departamental para que las manden ahí, porque siempre pasa que los días 30 de abril se presentan algunas situaciones que los obligados tributarios necesitan orientación y ahí estamos en la disposición todo el día. De hecho, hasta las 12 de la noche estamos contestando correos para ayudarles en lo que es la presentación de la declaración de precios.
¿Y cuándo se debe presentar esta declaración? Bueno, aquí hay dos distinciones que para los obligados tributarios que cierren el año fiscal, ya sea como un año calendario no civil, del 1 de enero al 31 de diciembre, tienen del 1 de enero al 30 de abril del siguiente año para presentar la declaración. Ahora, si tienen periodo fiscal especial, entonces al cierre de su periodo fiscal especial tienen 3 meses para presentar la declaración. ¿Y cuál es la fuente de referencia para llenar la declaración? Aquí es lo que se van en su buscador de Google, ingresan DebtLive, y entonces cuando ingresen al DebtLive van a ingresar a la sección de ayudas, después módulo de declaraciones informativas, y en el módulo de declaraciones informativas, la de precios de transferencia. Aquí van a poder encontrar lo que es la ley, acuerdos, los manuales de ayuda, que por cierto, el manual de ayuda forma parte íntegra de lo que es la declaración. Esto también lo establece el acuerdo de ISG 004-2016. Entonces, tener el manual de ayuda es de bastante utilidad al momento de tener la declaración. Y si no me equivoco, la última actualización al manual de ayuda es la vigente al periodo 2017. El estudio en materia de precios de transferencia. Bien, aquí quiero hacer una pausa porque la administración tributaria, esa es una pregunta bastante común. La administración tributaria no le indica, por ejemplo, a los obligados tributarios qué firma auditora les puede hacer el estudio o qué persona natural les puede hacer el estudio. Esto ya queda a criterio de ellos al momento de realizarlo. Entonces, en el estudio de precios de transferencia, en el artículo 32 del reglamento, ya establece lo que debe contener el estudio. Que entre los primeros incisos vamos a encontrar que el estudio les pide que demuestren en el documento cuáles fueron las actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente, ¿no? Los riesgos asumidos y los activos utilizados por el contribuyente en relación a dichas actividades y funciones. Esto como parte de lo que se le llama el análisis funcional, que es el análisis de las funciones, activos y riesgos, que es uno de los criterios de comparabilidad. Lo voy a tocar a detalle un poquito más adelante. El detalle de los elementos, la documentación, circunstancias y hechos valorados para la justificación de precios entre partes relacionadas, y entre otros. Ya son como 14 incisos que debe contener por ley el estudio de precios de transferencia. Y vamos a continuar. El artículo 113 del Código Tributario establece que las personas naturales o jurídicas que tengan partes relacionadas, vinculadas o asociadas dentro del territorio nacional no están sujetas a la presentación del estudio de precios de transferencia, salvo aquellas que sean relacionadas o vinculadas con personas naturales o jurídicas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Bien, como les decía anteriormente, la ley en el artículo 8 establece lo que son los métodos de precios de transferencia, que los más comunes que van a encontrar son los primeros 5, que es el del precio comparable no controlado, que básicamente es una comparación de precios, que aquí incide bastante en lo que es el bien o servicio que se esté analizando, ¿no? Porque tiene que ser bastante comparable al comparar precios directamente. Entonces yo comparo los precios que se den con partes relacionadas y comparo los precios que se den con partes independientes. Ahora, estos métodos que vienen a continuación ya son un poquito, aguantan un poquito más lo que son diferencias, por decirlo así, diferencias en lo que es el producto, pero recae más en lo que es el análisis funcional de la empresa, es decir, si yo soy una distribuidora o soy una manufacturera o soy una empresa de servicios, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, para el precio de reventa es común que se utilice en las empresas distribuidoras porque comparan utilidades brutas. Entonces, ¿cuánto fue la rentabilidad de la parte analizada y la rentabilidad de estas partes independientes, ¿no? Y hacen lo que se le llama el rango de plena competencia. Entonces, se evalúa en el estudio lo que es el resultado operativo que tuvo mi parte independiente con el rango de plena competencia de las partes independientes. Entonces, comparando mi resultado con partes relacionadas con el rango de partes independientes. Entonces, está el método del costo adicionado,
que es básicamente agregarle un porcentaje mayor al costo. El método de distribución de utilidades, que de la operación se distribuyen utilidades de acuerdo a las actividades o las funciones y los riesgos que hayan asumido las dos partes relacionadas, ¿no? Entonces, de 100, por ejemplo, distribuyen cuánto le toca a uno, 70 y 30 o 50 y 50. Básicamente lo van a ver, se utiliza bastante en lo que es operaciones con intangibles. Entonces, el método del margen neto de la transacción, que es el que les decía, como estos métodos ya son un poquito más en base a resultados, a márgenes, ya toleran un poquito lo que son diferencias en el producto, con tal cumplan con los criterios de comparabilidad, como ser las funciones y los riesgos asumidos, sino porque no podemos comparar una empresa manufacturera con una empresa distribuidora, ¿no? Porque asumen diferentes funciones, utilizan diferentes activos y asumen diferentes riesgos. Y bien, el artículo 8 también le da la libertad a los contribuyentes de que si no se puede utilizar uno de los métodos anteriores, que son los métodos tradicionales, que vamos a ver si el 99% de las veces, 98% mejor, en los análisis de precios de transferencia, ellos pueden utilizar un método distinto a los mencionados anteriormente, siempre y cuando puedan justificar la razón por la que no se puede utilizar los otros métodos y que justifiquen que se llega al precio que hubiesen pactado partes independientes en sus operaciones controladas. Ahora bien, habiendo cubierto los seis métodos que permite la ley se pueden utilizar, el sexto método puede ser cualquier otro, el artículo 10 de la ley de precios de transferencia también se puede considerar como un método al analizar operaciones que sean de exportación, pero que coticen en mercados internacionales transparentes. Por ejemplo, no sé, el granos, puede ser granos, entonces yo comparo los precios de granos o de ciertas frutas o de commodities en general. Pero aquí hay algo que tener en consideración, que el Congreso Nacional en el año 2019 sacó una interpretación en la cual establece que deben considerarse como precios que cumplan el principio de plena competencia y por ende no aplicar al precio vigente a la fecha de embarque los que sean regulados por el Estado de Honduras. Por ejemplo, puede ser el caso del café. Entonces, el caso del café, como está regulado por el Estado, ya se puede ver que está regulado por instituciones, ya se puede considerar ese como precio de plena competencia. Entonces, esta es la interpretación que sacó el Congreso, pero en caso de que no estén regulados por ciertas instituciones nacionales, entonces, al momento de exportar, en base al artículo 10, yo puedo comparar mi producto con otro producto siempre y cuando este cotice en bolsas, en mercados internacionales y que sean transparentes, ¿no? Que se pueda ver con claridad cuál fue el precio a la fecha de embarque. Caso contrario, ya está regulado por instituciones y ese se toma como el precio de plena competencia. Vamos a seguir. Y el artículo 22 del reglamento dice que el método de precios de transferencia más apropiado es el que mejor refleje la realidad económica de la transacción realizada, ¿no? El que mejor se adecue a las estrategias de negocio, la estructura empresarial o comercial de la empresa, que ese es un criterio de comparabilidad, de hecho, las estrategias comerciales que puedan tener los grupos multinacionales. 2, cuente con información que a juicio de la administración tributaria sea fiable, razonable y esté disponible para su adecuada aplicación y justificación. 3, contemple el grado de comparabilidad en tres partes, que en resumen, los criterios de comparabilidad vienen siendo las características del bien o servicios que estén analizando, las funciones, activos y riesgos que nuestras partes estén asumiendo en la transacción controlada, las cláusulas contractuales, el análisis del mercado, ¿no? En el que operan nuestras partes, y el 4, requiera menor nivel de ajustes a los efectos de eliminar las diferencias existentes y los hechos y situaciones comparables, ¿no? Sí, el que se puede aplicar con mayor fiabilidad a mi operación controlada sin necesidad de realizarle
muchos ajustes de comparabilidad que, para hacer un paréntesis, los ajustes de comparabilidad se realizan cuando existan ciertas diferencias, pero que puedan ser ajustadas razonablemente, fiablemente, para llegar a un mejor resultado entre el análisis de precios de transferencia. Entonces, el que requiera menores ajustes, ese puede ser mi método de valoración más apropiado porque me puede llevar a un resultado más acertado, sin necesidad de distorsionar mucho los datos. Y bueno, el régimen sancionador, que es el que se contiene en el artículo 18 del decreto 232, establece, tipifica ya lo que son las infracciones, que las infracciones se ven sancionadas en el artículo 19, pero bueno, las infracciones empiezan desde no aportar o aportar con datos manifiestamente falsos, incompletos o que en su momento se requieran por la administración tributaria, ¿no? Mediante un requerimiento de información. Ese es el numeral 1. El numeral 2, declarar en cualquier ejercicio una base imponible inferior a la que hubiera correspondido, que esto básicamente es que se hubiese declarado una base imponible menor al no establecer los mismos precios con mis partes relacionadas que con mis partes independientes, ¿no? Lo que distorsiona lo que es la base imponible. Y el 3, cualquier otro incumplimiento a las que son las disposiciones de la ley. Entonces, el numeral 1 y 2 se ven sancionados con lo que es el artículo 19, que establece que, por ejemplo, si no se aporta información o se aporta con datos falsos, manifiestamente inexactos, o que no se aporte en su momento algún requerimiento de información, este se ve sancionado con $10,000. De ahí, el numeral 2 del artículo 18 se relaciona a la parte 2 del artículo 19, que es la multa del 15% calculada sobre el importe del ajuste realizado por la administración. Ahora bien, ¿qué pasa si se unen, por ejemplo, en una fiscalización? ¿Qué pasa si se une el numeral 1 y el numeral 2? Entonces ya si se determina que incumplió en la parte 1 y 2 del artículo 18, ya la multa pasa al 30% del ajuste de precios de transferencia que se haya determinado, o $20,000, cualquiera sea mayor, en su equivalente a lempiras. Y el numeral 3 del artículo 18 está en la parte 3 del artículo 19, que es multa de $5,000 pagaderos en su equivalente en lempiras. Entonces, este básicamente es lo que viene a ser el régimen sancionador de precios de transferencia. Y este es el correo de precios de transferencia para cualquier que se les pueda presentar en este momento, o bien consultas a futuras al momento de presentar lo que es la declaración de precios de transferencia. Ahí estamos nosotros para responderles y atender a dichas interrogantes. Ok, muy bien. Pues creo que por el día de hoy, ¿verdad? Ya el tiempo nos ha alcanzado. Le damos las gracias al licenciado Giancarlo Andino del Departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia por el apoyo, ¿verdad? A la actividad del día de hoy, así como también a la licenciada Mayra Manum, que es la persona que ha estado encargada de estar contestando todas sus dudas a través del chat. No sé, licenciado, si usted tiene algunas palabras de despedida para los participantes. No, claro que sí. Primero que todo, muchas gracias por atender. Sabemos que ahorita los tiempos son caóticos, pero qué bueno que siempre que siempre tenemos el tiempo, por ejemplo, de atender estos espacios de interacción entre la administración tributaria y los contribuyentes. Es un placer para nosotros poder dar estos episodios de formación. Estoy seguro que más adelante vamos a tocar otros tópicos, pero espero que el día de hoy, en cuanto a la normativa y en cuanto a qué acuerdos y decretos se pueden dirigir ustedes para obtener una mejor orientación, espero hayamos cumplido sus metas y qué placer tenerlos aquí. Les deseo lo mejor para este 2021.